Hola a todos. En la lección de hoy vamos a repasar la comprensión de los interesados y cómo interactuar con ellos. Durante las dos siguientes lecciones vamos a comprender cuáles son las tres modalidades de análisis de interesados y centrándonos en este vídeo en las primeras de ellas. De tal manera que en este módulo vamos a ver las tres modalidades diferentes. El vídeo en el que estamos ahora mismo, de la lección de stakeholders o interesados, se va a centrar en el análisis de los interesados, y el último vídeo, el siguiente, del módulo será para profundizar en el análisis de las redes y de las vías de impacto. Hoy primero vamos a discutir quién es la parte interesada. Luego repasaremos tres enfoques comunes para comprender y relacionarnos con las partes interesadas, y concluiremos con un resumen de las conclusiones clave. Aquí tenéis una imagen en la que se expresa lo que estoy comentando. Primero haremos análisis de interesados, análisis de redes y análisis participativo de las vías de impacto, es el tema de la siguiente lección, y también el resumen de los elementos clave. Como decía, ahora vamos a definir qué es un interesado, un stakeholder, o quién es en este caso una parte interesada dentro de un proyecto. Las partes interesadas más comunes en servicios sociales y educativos son los trabajadores sociales, los educadores, los profesores, las madres y padres, niños y jóvenes, otros familiares, personas mayores o dependientes. Y luego están los políticos, concejales de servicios sociales, educación, las áreas de salud, organizaciones no gubernamentales y todos los demás. Una parte interesada puede ser cualquier persona u organización, grupo social, que para el caso que se trate tenga un interés vital en el tema en cuestión. Pero una vez más, hay que ver que quien tiene interés en un problema realmente depende del contexto de ese problema y del modo en que se esté trabajando. Por lo tanto, es muy útil tener esto bien definido de antemano. En System Thinking se trata de reunir a las partes interesadas de forma que cada uno aporta a la mesa diferentes perspectivas. Un trabajador de la comunidad, como vemos en la imagen izquierda, tendrá una perspectiva diferente a la de uno de los políticos o ministros que se ve ilustrado en el lado derecho. Por lo tanto, es importante reunirlos, porque los interventores sociales y la calidad de las relaciones administrativas, laborales y económicas que tienen con las áreas de responsabilidad institucional y política son muy importantes. Vamos a ver entonces que, mirando estas características, los tipos de herramientas que se podrían usar en la lección de hoy es en lo que nos vamos a centrar, principalmente en tres de ellas, lo que nos va a ayudar a comprender quiénes son los interesados en caso de que no sepamos quiénes son, y luego capturar sus diferentes perspectivas para comprenderlos y, según la situación, tratar de obtener la aceptación o lograr un consenso para los cambios o para los objetivos del proyecto que estamos trabajando. Vale la pena señalar que la construcción de modelos grupales o participativos es uno de los objetivos de esta fase de System Thinking o de pensamiento sistémico, y es un enfoque que realmente nos permite cruzar y comprender las características diferenciales de cada uno de los interesados. Voy a hacer aquí un recordatorio de las características de los sistemas adaptativos complejos que habíamos visto en anteriores lecciones, con su complejidad dinámica, la multiplicidad causal debido a los bucles de retroalimentación que tienen estos sistemas, y por tanto las diferentes visiones que generan y las variadas perspectivas que pueden tener los interesados respecto al proyecto o problema de que se trate. Generalmente se usa para construir diagramas de bucle causal o modelos de dinámica de sistemas, este análisis conjunto,
pero hasta llegar a esta etapa se debe invitar a las partes interesadas a una mesa en la que colaborar en un modelo significa a menudo comprender quiénes son los interesados, dónde están y cuál podría ser su interés. Las tres herramientas que veremos brevemente hoy nos ayudan a acercarnos un poco más a eso, y debo mencionar que esta lista no es exhaustiva, sin embargo es necesario pasar por estos tres enfoques, estas tres herramientas que les darán una idea de cómo podrían estar disponibles los interesados. El primer enfoque de análisis de las partes interesadas es el que nos va a permitir identificar y anticipar cuál será la posición de los interesados en relación con el cambio de política o con el problema que estamos analizando y por tanto el proyecto que queremos acometer. En el diagrama que vemos se puede establecer la relación entre el poder y el interés o adhesión por el proyecto que tienen los diferentes interesados, incluyendo las pautas más aconsejadas para relacionarnos con ellos según su perfil. Encontramos individuos con mucho poder y alto interés, o promotores, a los que hay que administrar de cerca y tener un contacto fluido para mantener esta condición. Luego están los que tienen poco poder y alto interés, o defensores, que deben mantenerse informados de las situaciones que se van atravesando en el proyecto. Las personas con alto nivel de poder e interés limitado tienen un perfil latente que conviene mantener contentos, y por último, los individuos con poco poder e interés limitado son los llamados apáticos, a los que se debe monitorizar. Para llegar a este resultado y colocar a cada interesado en el lugar adecuado dentro de este diagrama, debemos atravesar tres fases. La primera de ellas es una fase que nos va a enfocar para definir los resultados de interés o los cambios de política que van a tener adhesión dentro de los interesados que estamos analizando, y las consecuencias de estas posiciones. Como parte de eso, es importante definir el objetivo del análisis, la dimensión del análisis temporal, ya sea retrospectivo, es decir, el histórico del conflicto o el problema, cómo se ha venido desarrollando, o prospectivo, mirando en el futuro, la planificación o las soluciones. El contexto en el que se está trabajando también es muy importante, y en qué nivel tendrá lugar el análisis, reconociendo que puede haber múltiples niveles de interés, y con base en esta definición, la segunda fase involucra la recopilación de datos, y eso se hace a través de comunicaciones con entrevistas en profundidad a los interesados y otras formas de obtener información que nos ayuden a identificar, mapear y perfilar a los mismos. Y finalmente la tercera fase, que nos va a ayudar a analizar los datos que se han recopilado y a comprender a los interesados en términos de su posición de poder y su perspectiva. Esta tercera fase realmente es la que da los resultados del análisis, pero es importante tener en cuenta que, si bien quizá puedas obtener una gran satisfacción de las matrices y tablas que construyas y cuyas plantillas compartiré con vosotros a través de un documento muy amplio con mayor información de este tema, lo que es realmente importante y la parte más difícil son los pasos dados en la fase 1 y la fase 2, porque ahí se crean los límites del análisis y donde vamos a poder definir qué tipos de partes interesadas estamos explorando. Este enfoque trifásico se desmonta además en un sistema de 12 pasos, de tal forma que vais a ver que los 4 primeros pasos corresponden a la primera fase y así sucesivamente. Una vez más, estos pasos resaltan la necesidad de articular un enunciado del problema muy claro y realmente dedicar tiempo a comprender de manera sistemática quiénes podrían ser las partes interesadas clave y en qué categorías podrían encajar. El tipo de datos que se recopilan ayuda a clasificarlos por poder, influencia, así como por el nivel de acuerdo con la propuesta de proyecto.
Y vale la pena señalar también que el paso número 12 resalta el hecho de que las partes interesadas no son un grupo o una categoría estática. Pueden cambiar con el tiempo, pueden cambiar en la composición y por lo tanto es posible que se tengan nuevos actores que sean importantes en la evolución del análisis de los interesados. Estas partes interesadas pueden cambiar su posición sobre el tema que les interesa, por lo tanto a menudo se recomienda considerar la planificación continua para repetir el análisis en el tiempo. Como hemos visto, esta ha sido una breve descripción general de los métodos de análisis de interesados y lo que finalmente vamos a obtener son estas matrices y tablas que se pueden utilizar para analizar los datos. Estas tablas son un ejemplo que ayudan a clasificar las diferentes partes interesadas por nivel en el sistema y también por diferentes características que podrían ser de interés. La idea es que eventualmente se debería poder ubicar a los diferentes interesados a lo largo de un gráfico similar a este que aparece aquí. En los ejes aparecen el acuerdo o nivel de adhesión frente al poder y la influencia, pero es posible que haya otras dimensiones de interés. Esto le ayudará a identificar dónde podrían ubicarse las partes interesadas para que puedan pensar en formas de involucrarse con ellos, cómo colaborar, cómo monitorizar el comportamiento de estas personas y dónde dirigir la información que es posible que tengan disponible. Para más referencias, comparto en los materiales de la lección un enlace que ofrece información muy completa sobre este tema. Finalmente, una vez que hemos podido hacer un pequeño análisis y bosquejo de las fases del análisis de interesados en el inicio de la configuración de un proyecto de tipo social o educativo, vamos a darnos cuenta en las siguientes lecciones que se podrá profundizar a partir de los datos obtenidos y de la colaboración que se inicia en esta fase en las siguientes fases evolutivas del desarrollo de un proyecto con metodologías de dinámica de sistemas y de pensamiento sistémico. En los materiales de esta lección vais a encontrar un amplio documento con una información muy ampliada de lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.